No, no ha pasado nada raro. Sí, sí, sigue viéndose bien. Ya, entonces, vamos con Xcircuit. A ver, esto es Xcircuit. Tiene un par de versiones para Windows y creo que corre en Linux también. Este es Windows nativo porque hay una versión que corre en Tickle. ¿Saben lo que es Tickle o no? TCL. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de TCL? Un lenguaje de scripting. Bueno, TCL se pronuncia Tickle, lo cual es muy nerd. Es como hablar de bytes, que son como mordiscos. Pero bueno, esto es Xcircuit. La verdad es que es bien feo. La interfaz es horrible, pero no importa. Y si uno aprieta un número, aparece una pantalla y otro número, diferentes pantallas. ¿Ven la grilla o no? ¿Se alcanza a ver? Yo puedo hacer que la grilla se acerque o se aleje los puntos. Y puedo acercarme con Z y control Z, con control Z me acerco, con Shift Z, perdón, y con Shift Z me alejo. Y apretando la L, yo voy a la biblioteca y tengo varias bibliotecas. Con varias L puedo acceder a varias bibliotecas. Yo instalé esta, pero hay otras bibliotecas más que son de música, que son no sé, footprints de circuitos integrados, cosas así. Entonces uno agarra este, yo lo agarro con el mouse y lo pongo ahí y puedo poner un R, por ejemplo, y puedo poner otro R, pongámosle un R con nombre. Uno puede rotar cosas con la R, se rotan, y con la R y Shift se rotan para el otro lado. Y uno puede agarrar cosas, copiarlas, con la C y se arrastra y se pega, con la D se borran, así es mucho teclado. Es rápido de usar, pero es mucho teclado. Entonces la primera vez que uno lo usa es como, chuta, realmente es difícil esto. A ver, vamos a dar vuelta a esto. Con la F se da vuelta y con Shift F se da vuelta para el otro lado. Entonces es intuitivo cuando uno aprende a usarlo, pero si es que uno no aprende a usarlo todavía, es terrible complicado. Em, entonces vamos a hacer esto. Tip, 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 tip. Ya. Y hay cosas muy, muy simpáticas de este programa. Por ejemplo, que cuando uno quiere poner un punto ahí, uno aprieta punto y aparece un punto. Y el punto es un dibujo, entonces uno puede hacer un punto, seleccionar el punto, ir a opciones, elementos, tamaño del objeto y hacer un punto grande. Ese es muy útil para el teorema del punto gordo. ¿Conocen ese teorema, no? Algún momento lo vamos a hablar. Es una tontera de teorema, no es un teorema matemático, pero no importa. Y entonces pueden jugar con un punto gigante o con lo que sea. Pueden deshacer también. Con la U se deshace. La U es muy buena para deshacer porque es undo. Luego voy aquí a la L, busco la tierra. ¿Dónde dejé la? Ah, no, la tierra la tengo en esta otra. Aquí tengo tierra. Y tengo tierra, conecto acá, conecto ahí. Luego tengo esto. Los esquemáticos de las láminas del curso fueron hechas con este programa. Y es súper, súper fácil. Entonces yo quiero, por ejemplo, copiar este y pegarlo allá, dado vuelta, hago texto, cambio el font, V, sub. Hay algunos, hay algunos shortcuts que uno puede hacer más fácilmente cuando hay teclado con pad numérico. Como este computador no tiene, entonces no puedo hacerlo, pero es más fácil. V in, V out. Esto es R1, pero a ver, uno puede editar elementos. Esto es jerárquico. Vamos a hacer varios R, ¿ah? Vamos a ponerlo en varias partes. Esto es jerárquico. Entonces fíjense en esto. A este lo vamos a dar vuelta. Yo me meto a editar este R. Fíjense en esto. Esto es bien curioso lo que va a pasar ahora. Voy a meterme a editar este R. Voy a entrar al elemento. Ahí entré al elemento. Fíjense dónde quedó el OPAMP. Qué raro, como que me dio vuelta el OPAMP, ¿o no? A ver, vamos a ver eso de nuevo. Si yo me meto a editar el R, se centra en ese R y me da vuelta la pantalla de todo lo demás para que ese R quede centrado y quede la posición original. O sea, de hecho, si yo pusiera este R así, ahí se entiende mejor, ¿o no? Ya. Para entrar a editar R, yo hago
mayor que. Entonces apretando mayor que, edito este R y puedo ponerle una raya ahí. Y me devuelvo y todos los R's tienen raya ahora, porque es una adición jerárquica. Entonces cuando uno cambia una instancia de un elemento, cambian todas las instancias, a menos que yo quiera copiar esa instancia y crear una nueva. Y yo puedo cambiarle el nombre, este nombre, al R. Ah, ¿cuál es el problema? Que si yo le pongo R2, van a cambiar todas a R2, ¿o no? No, porque es un parámetro. Entonces yo me meto a editar este y aquí me dice el índice de la resistencia es 2. Entonces, solo esa cambió a 2. Esa sigue siendo 1 y a esta le puedo poner el índice cualquiera y esa se llama R cualquiera. Y así uno puede hacer circuitos y quedan bonitos, quedan realmente lindos. Así como yo lo veo ahora se ve feo. Pero si yo pongo Shift W, grabar, y lo pongo en alguna parte, como un EPS, por ejemplo, lo tiro al escritorio y le pongo, creo que no aguanta espacio, yo nunca le pongo espacio. Lo pongo así y lo grabo. Entonces después voy a Page 1 y ahí está. Se ve bonito, ¿ah? Se ve súper lindo. Ah, igual se ve pixelado. No, el problema es que lo abrí con el software incorrecto. Si es que uno lo abre, por ejemplo, con este visor, ahí sí se ve como un gráfico vectorial. Creo que tengo un problema con este y si hago zoom se cae. Sí, sí, no lo usaba hace tiempo, pero bueno, sí, eso pasa. Entonces es muy bueno. ¿Le gustó o no? Sí, ya, y eso después uno lo inserta en un TEC y queda perfecto. Se ve súper bien. Falta solo diseñar buenos circuitos, ¿sí? Ah, sí, mira, yo también, y mi teclado no tiene botón del medio, pero una alternativa a ello es Shift botón izquierdo. Es curioso, si tú me lo hubieras preguntado sin un computador al frente, yo no habría sabido responderte, porque tengo memoria mecánica de hacerlo, pero si no, no sé. O sea, yo parto aquí y para terminar ahí hago Shift botón izquierdo y ahí termina. Sí, y es bien bonito, uno puede hacer flechitas y cambiarle el tamaño a las flechitas, ponerlas para cualquier lado. Es realmente potente este software, aunque es muy simple. Yo incluso hago diagramas de bloque con esto y quedan bien. Ya, eso. Sigamos con otro. ¿Sí? No, pero esto genera un netlist. Lo cual es bien curioso, ¿ah? Ahí uno pone netlist y esta cosa permite hacer netlist. Una vez lo hice y ahí uno puede hacer Spice, pero, pero yo lo uso muy poco para eso, o nada realmente. Pero uno sí puede importar, por ejemplo, EPS. Claro que cuando lo importa, esto es leer y esto es importar. O sea, tú puedes poner un PostScript en la parte de atrás, pero no, ese no es editable. O sea, solamente lo que se hace con este programa es editable en este programa. Yo no soy un usuario súper avanzado de esto, soy un usuario nomás. Si ustedes se meten en esto, probablemente van a ser mucho más rápido y van a tener herramientas mejores que las que yo estoy usando. Seguro que van a programar sus propios scripts y cosas así. Si esto tiene tico y hay algo corriendo detrás. Eso. Vamos con lo que me habían dicho que era acoplamiento capacitivo. Ya, pues vamos con eso. Entonces vamos a hacer una hoja nueva. Ahí, eso. Eso es lo que no tiene que pasar. Vamos a ver si el video tal vez se cae. No, esa era la buena. Sí, me equivoqué. Ya, ahí sí. Em, ya pues. No, algo pasó. No, algo no le gustó. Vamos de nuevo.
Ahora sí. Entonces vamos a ver, no, y vamos a ver acoplamiento capacitivo. Entonces esto es tertulia, ¿cierto? Ah, rojo, rojo de corrección. Se ve mejor este más grueso, ¿no? Yo escribo más grande. Entonces vamos a ver acoplamiento capacitivo. Acoplamiento capacitivo. Ya. Entonces imaginemos que tenemos una señal single-ended, referida a tierra, o sea, no es diferencial. De hecho, una de las gracias, eso lo aprenden los niños más grandes, ¿ah? De 3.4 o 3.3. Una de las gracias de los amplificadores diferenciales es que pueden prescindir del acoplamiento capacitivo, lo cual me lleva a creer que en amplificadores que no son diferenciales, o sea, que son single-ended, se requiere en general acoplamiento capacitivo. Ya, cuando uno hace un amplificador, y esto lo vamos a ver después en clase, uno termina con alguna curva de transferencia estática. Vamos a aprender lo que significa eso. Voltaje de entrada, voltaje de salida, que es una cosa así. ¿De acuerdo? ¿Me están siguiendo, no? Ya. ¿Alguien tiene alguna noción de cuál es la ganancia de este amplificador? ¿Dónde estaría la ganancia? En la pendiente. Entonces la pendiente, que es DBO a DBI, en ese punto tiene una cierta ganancia. Entonces la ganancia depende del punto de operación. Vamos a acostumbrarnos a hablar de, perdón, punto de operación a cada rato. Entonces, fijémonos en un punto de operación. Entonces tenemos esta pendiente. Si nos fijamos en este punto de operación, ¿la ganancia es grande o es chica? ¿Qué pasó? Es en qué voltaje quiero operar. Porque yo podría operar gracias por la pregunta, en un punto muy alto, en un voltaje muy alto, en un voltaje muy bajo. ¿Sí? No, no es un estado. Yo diría que un análogo del estado podría ser más bien la carga de un capacitor o la carga de un inductor. Dije carga, en realidad es corriente. Pero el estado mismo, o sea, el punto de operación es otra cosa. Es como dónde quieres operarlo. No sé si tiene un análogo en digital. Em, lo importante es entender que en general los circuitos tienen al menos una alimentación, ¿cierto? Una fuente de alimentación. Y esa fuente de alimentación alimenta todos los circuitos, todos los elementos que cuelgan de ahí, ¿cierto? O sea, en general no es como en circuitos donde uno ponía fuentes de voltaje en todas partes, no, típicamente las fuentes de voltaje están referidas a tierra. Y si yo pongo otra fuente, va referida a la misma tierra, y si pongo una negativa, va referida a la misma tierra. Entonces hay una que es tierra. Y estos otros, sobre los que uno se cuelga para alimentar diferentes circuitos, se llaman rieles, rieles de alimentación. Entonces vamos a hacer un circuito que tenga un riel en VDD, este de aquí es VDD, y el otro es tierra. Entonces tiene los rieles. El riel de arriba es VDD, el riel de abajo es tierra. Pregunta, ¿cómo es tu nombre? Javier. Eso es una muy buena pregunta. Eso es una muy, muy buena pregunta. Déjame terminar con cerrar lo de los rieles y vamos para allá. Entonces, el riel superior es VDD y el riel inferior es tierra. Y en general, no siempre, esto no es siempre, ¿ah? Pero en general, los circuitos saturan sus voltajes en los rieles. ¿Qué significa eso? Que no es posible exceder el riel superior y no es posible pasar más abajo del riel inferior. O sea, todos los voltajes están restringidos entre cero y, por decir, VDD aquí. Y este es mi rango de operación. Yo no puedo salir más allá de VDD ni puedo bajar del cero. Todos de acuerdo, ¿no? Eso se llama rango de operación. Ya, la pregunta de Javier era, ¿por qué no simplemente la ganancia es esta pendiente?
¿cierto? Y para cada punto de operación yo tengo esa pendiente. Que el tema es cómo defino la ganancia. Y la ganancia en un bloque en general, vamos a dibujar un bloque amplificador, tengo VI, tengo VO. Yo sé que si la ganancia es A, significa que VO va a ser A veces VI, ¿cierto? Si VI es cero, implica que VO es cero. Esto es un amplificador lineal. Nosotros nos vamos acá, voy a borrar estas líneas, y cuando VI es cero, VO es... Oh, oh, no es cero. Estamos mal ahí, ¿cierto? Ahí algo pasó. ¿Qué pasó? Es no lineal el amplificador, es claramente no lineal y tiene una ganancia que depende del punto de operación. Entonces yo realmente, para hacer que esto sea lineal, esto lo vamos a ver en clase, pero es súper bueno que lo pregunten, porque cuando lo veamos en clase ya van a tener una noción. Si yo quiero que sea lineal, puedo hacer un truco. Entonces el truco que vamos a hacer es que me voy a cambiar de ejes y voy a decir, mira, este va a ser mi punto de operación. A la pregunta que tú me hacías, ¿cómo es tu nombre? Se me olvidó. Sí, Javiera. Ya, perfecto. Entonces vamos a cambiarnos allá. Y este va a ser mi VI y este va a ser mi VO. ¿De acuerdo? Entonces me cambié de ejes. Ya, teorema del punto gordo, ya pasa por ahí. Es el teorema del punto gordo. Ok. Entonces, volvimos cuando yo voy al cero, en realidad el cero es en torno a mi punto de operación. Cero significa punto de operación. Qué raro, ¿ah? O sea, como que moví el cero. Y mi punto de operación pasa a ser el nuevo cero. Entonces, si una señal, por ejemplo, es, en función del tiempo, es VI, no, perdón, esta es V sub I instantánea, va a ser una cosa así. Yo puedo decirle, ¿sabéis qué? Me voy a centrar aquí. Y mi punto de operación va a ser un V sub I de C. Ah, ¿se acuerdan esa nomenclatura que vimos en la clase? V sub I en DC. Ok. Y lo que yo voy a contabilizar son las pequeñas variaciones en torno a ese V sub I y a ese le llamábamos alterna, ¿cierto? Pequeñas variaciones. Entonces me corrí de eje y ahora mi eje es de la alterna solamente, de las pequeñas variaciones en torno a VI y produce pequeñas variaciones en torno a VO. Cuando las pequeñas variaciones en torno a VI son cero, las pequeñas variaciones en torno a VO son cero. O sea, se volvió lineal. A ver, no es tan lineal porque después se curva, pero uno puede aproximarlo a una recta y ahí es lineal. Y esa recta tiene pendiente de VO a dBi. Y esa es por definición la ganancia. Entonces la ganancia depende del punto de operación y la ganancia no está definida para DC, porque de hecho en DC, perdón, no está definida para cero, eso quise decir. No está definida para un voltaje cero, porque en cero la ganancia aquí es cero. La pendiente es cero, no tiene ganancia. Yo me muevo un poco en VI y VO no se mueve nada. En cambio aquí, si yo me paro en este otro punto de operación, que en general se designan con la letra Q, y yo le meto un VI aquí, va a salir un VO. ¿Y cuánto más grande? Según la pendiente. Esa pendiente es la ganancia. O sea, si yo tengo VI, VO y tengo una pendiente así, y me paro aquí y le meto un VI de esta forma, el VO va a ser más grande según esa pendiente. Si esa pendiente es chica, el VO es chico. ¿De acuerdo? Ok, entonces parece que la ganancia tiene que ver con eso. Muy bien. ¿Qué tenía que ver esto con acoplamiento capacitivo? No sé, yo en las tertulias tiendo a divagar un poco, ¿ah? No me acuerdo por qué empezamos a hablar de esto, pero bueno, supongamos que tengo este amplificador y que
tiene algún tipo de ganancia. Entonces yo me paro en este punto de operación y en torno a ese punto de operación yo puedo definir que hay cierta linealidad. Ya, vamos ahora ya me acordé por qué. Sí. Sucede que los amplificadores tienen una curva de transferencia estática de esta forma, típicamente. Puede ser distinta, pero esta es la curva. Este nombre es útil recordarlo. Curva de transferencia estática. Y se llama curva porque es una curva. Se llama de transferencia porque transfiere de entrada a salida. Yo le meto una entrada y me da una salida. Es una función. Y se llama ¿Por qué se llama estática? Porque no varía en el tiempo. Exactamente. Es una curva que no varía en el tiempo. Una curva que más, incluso más importante que no variar en el tiempo, una curva que no considera transientes. Entonces, uno asume que todos los capacitores son, ¿cómo eran? Cuando no hay transientes, cuando ya se estableció todo, el capacitor se convierte en un circuito abierto y que todos los inductores son cortocircuitos. Eso mismo, eso mismo. Entonces, la curva de transferencia estática para un circuito asume que no hay ningún elemento que está cargándose o descargando. Se asume que ya pasó el transiente. Entonces, esta es la curva de transferencia estática, digamos, de este amplificador. Este amplificador entonces opera súper bien cuando la entrada está justo en VDD tercio, por decir algo. ¿Ah? Ahí tiene máxima ganancia. Entonces yo quiero que opere en VDD tercios. Entonces, pucha, este amplificador que es jodido porque requiere que yo lo opere en torno a VDD tercio para que al meterle una entrada me produzca una salida más grande. Entonces más grande en torno a un punto de operación. No es que sea más grande en términos absolutos. En electrónica pasa mucho eso. Las señales van en torno a un punto de operación, son variaciones en torno a un punto de operación y en el punto de operación uno dice que es cero la señal y cuando se aleja del punto de operación es más grande. Entonces aquí yo tengo mi amplificador que me encantaría polarizar o poner a andar en un punto de operación en torno a BDD tercio. Entonces yo puedo agarrar BDD, poner 2R, un R, y aquí tengo BDD tercio. ¿Están todos de acuerdo, no? Asumiendo que la corriente de entrada es cero. Vamos a asumir que aquí la corriente es cero. Entonces no hay corriente y este amplificador va a tener su entrada en BDD tercios. Y yo quiero que esta señal aparezca ahí montada sobre BDD tercios. Entonces, esa es la clave de acoplamiento capacitivo. Yo quiero acoplar esta entrada allá a B de tercios, pero esta entrada está en cualquier parte realmente. Por ejemplo, está en cero. Digamos que esta es una sinusoidal en torno a cero. Y yo quiero subirla a B de tercio. ¿Cuál es el nivel de C aquí? Cero. Muy bien, el nivel de C aquí es cero. Está puramente a C. ¿Cuál es el nivel de C aquí? B de tercios. Ok, ¿y qué puedo hacer para que estas dos se comuniquen? Si yo pongo un R aquí, por ejemplo, va a haber corriente de C en esa dirección, porque aquí va a haber un VDD tercio, aquí hay un cero, va a haber corriente y me va a correr el VDD tercios para cualquier parte. ¿Están viéndolo, no? Es superposición al final. Si aplicamos esta fuente, va a haber corriente por ahí. Entonces no nos sirve poner una resistencia. ¿Qué podemos poner? Un capacitor, porque en DC opera como un circuito abierto. Entonces, el capacitor en DC va a operar como un circuito abierto, por lo tanto en DC este va a seguir siendo VDD tercios, porque en DC el capacitor no existe. En DC el capacitor es un circuito abierto. Y esta parte izquierda del circuito no me altera. Entonces, cada uno en DC mantiene su nivel original. Y al poner el capacitor, si el nivel de C aquí es cero y el nivel de C aquí, tal como ustedes me dijeron, es VDD tercios, ¿qué carga tiene el capacitor? VDD tercios. Perfecto. Entonces ahora yo quiero un método, perdón, estoy con tos. Yo quiero un método para calcular este voltaje. ¿Hay pregunta o no?
La tertulia es el momento para hacer más preguntas. Sí, una vez que está cargado. Ah, los capacitores. Ay, nunca he entendido los capacitores. A mí me pasa, me pasa de repente y como que recuerdo aquel momento donde lo entendí. Porque no lo entendí cuando pasé el circuito, no lo entendí cuando pasé electrónica y pasó harto tiempo antes de que yo lo entendiera así súper, súper bien. Entonces, ¿cómo es el capacitor? Porque de hecho el capacitor son dos placas paralelas. Esa es una forma de hacer un capacitor. Y por aquí no puede fluir corriente porque los electrones, o si saltan de un lado a otro, saltan electrones o no, normalmente en un capacitor. ¿Ah? No, no, no debieran pasar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Se empieza, digamos que viene una corriente acá, y esa corriente, a ver, si viene una corriente en esta dirección, eso significa que, ¿qué está haciendo? Está sacándole electrones, eso está haciendo, ¿cierto? Le está sacando electrones. Entonces, si aquí había hartos electrones, esos electrones se están yendo. Y cuando esos electrones se van, dejan un exceso de carga positiva. Y por el contrario, cuando la corriente va en esta dirección, significa que llegan electrones, exacto, y dejan un exceso de carga negativa. Y esa carga eléctrica produce un campo eléctrico aquí, y ese campo eléctrico almacena energía. Y no almacena energía en el sentido de buenas energías, buenas vibras, sino que almacena una cantidad de energía que uno puede medir. Y esa cantidad de energía es algo así como igual, siempre se me olvida esta fórmula, tiene un medio parece, y es proporcional a, eso sé, ya, y después viene algo al cuadrado, b cuadrado, eso. ¿Y cuál era Q igual C? ¿Cuál era CB? CB era Q, ¿cierto? Ya. Esa es la carga. Carga es capacidad, ya, perfecto, esa es la carga almacenada. Muy bien. Ya, entonces, hay una energía. Entonces, no es que esté fluyendo corriente. Pero aquí me perdí. A ver, yo siempre me imaginaba los circuitos como cañería. Me imaginaba los cables como cañería y la resistencia es como un angostamiento de la cañería. ¿Cómo me imagino un capacitor? Uy, qué molesta esta cuestión. ¿Cómo me imagino un capacitor? Es que es raro, ¿cierto? Porque no deja pasar DC. Bueno, una analogía hidráulica para un capacitor, digamos que esto es una cañería, es una membrana. Imagínense que ponen un globo en la mitad, que está tapando la cañería y no deja fluir agua corriente en DC. No fluye una cantidad de agua en DC, lo cual significa que el promedio de agua que va en esa dirección es cero. ¿Es lo mismo lo que dije? Que no hay corriente DC, significa que el promedio de la corriente es cero. ¿Es correcto lo que dije? ¿Implica para los dos lados? Si la corriente DC es cero, significa que su promedio es cero. Hay que tener súper claro eso, pero súper claro. Si algo tiene nivel de C0, significa que puede ser para arriba un rato y para abajo otro rato, pero el promedio es cero. Entonces, cuando la corriente viene en esta dirección, produce una deflexión en la membrana hacia un lado. Y esa membrana almacena energía, energía elástica. Y si yo después la descargo y aplico corriente en la otra dirección, la membrana se va a mover en la otra dirección. Y eso es como un capacitor al final, porque tiene corriente DC, cero. No hay flujo de agua en DC. Hay un flujo para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Pero en DC, cero. Perfecto. Entonces, yo pongo un capacitor ahí y en el principio de los temas, hay preguntas. En AC, que es como que va para un lado y para el otro, tal cual. Y, y eso es lo que ocurre.
Bueno, y lo que ocurre al principio de los tiempos es que yo pongo esto, VDD 0, y aquí hay 0. Digamos que no tenemos señal todavía, ¿ah? No pongamos señal, entonces vamos a apagar la fuente. Y el capacitor originalmente está descargado. Entonces, ¿qué le pasa al capacitor? En el principio de los tiempos, ve aquí un voltaje grande, aquí hay un voltaje chico, entonces tiene que fluir carga de alguna forma. En realidad, el voltaje aquí no puede partir instantáneamente en un valor alto, entonces esto parte de cero y llega, después de mucho rato, a VDD tercios. Durante todo ese rato ha habido corriente en esa dirección y el capacitor va integrando esa corriente. Y luego de un rato, uno termina con VDD tercios en el capacitor. ¿Cuánto rato? Infinito, porque esto es exponencial. Esto es el resultado de la relajación de una red RC. Y la red RC tiene un comportamiento exponencial cuando yo le meto un escalón en la entrada. Esto es como un escalón. Entonces va a moverse exponencialmente. ¿Cuál es la constante de tiempo de esta red RC? ¿Podemos calcularla por inspección? Es fácil calcularla por inspección. Es simplemente, dado que tiene un puro capacitor, es decir, qué resistencia ve el capacitor. Entonces, yo saco el capacitor, me pongo ahí y trato de medir la resistencia que hay en este capacitor. Y la resistencia que hay, uy, es que es raro porque hay un VDD, hay un cero, como que hay que apagar fuente, ¿o no? Eso es lo que hay que hacer. Ah, ahí viene a apagar fuente ya. Entonces apago la fuente. Al apagar esta fuente se vuelve tierra. Perdón. Si esto es tierra y esto es tierra, entonces el capacitor ve R, 2R, ve eso. Ah, estas dos están en serie. Entonces yo podría ponerlas así. Ya. Capacitor ve R en paralelo con 2R. Y eso es algo así como 0,6 periódico R. ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Mm? No, no, esa asumimos que era infinita, que la corriente era cero. Pero si hubiera impedancia, uy, no sé cómo es la red de entrada, pero yo puedo asumir que una impedancia tierra. Y esa queda en paralelo con este R, entonces se podría poner en paralelo ahí. ¿Sí? Depende. Depende, porque, a ver, la constante de tiempo va a ser C por R por 2 tercios. Eso dijimos, ¿no? ¿Tú quieres que esta constante de tiempo sea grande o chica? Esa es la pregunta. Si esta constante de tiempo es muy grande, el filtro que produce este capacitor con estos dos R's va a ser un filtro pasaltos, como lo vimos la clase pasada, que ustedes pueden calcular, que va a tener un bode, una cosa así, donde esta frecuencia tiene que ver con la constante de tiempo. Entonces, si la constante de tiempo es muy grande, esta frecuencia es muy chica. Si la constante de tiempo es pequeña, la frecuencia es grande. Entonces depende de qué señales yo le voy a meter. Si yo le meto señales en esta frecuencia, perfecto, cae en la banda pasante. Si yo le meto señales de esta frecuencia, mal me las va a atenuar. Entonces realmente depende de qué frecuencia yo quiero usar. ¿De acuerdo? Ya. Eso es otro tema, ¿de acuerdo? O sea, si es que esta impedancia de entrada es finita y yo le pongo resistencias muy grandes aquí, esta ya no va a ser despreciable, el efecto de esta no va a ser despreciable en comparación con estas dos. Y sí, me va a bajar o me va a mover el nivel de C. Oye, ¿vamos a Spice? Hagamos esto mismo en Spice, a ver si nos resulta o no. Entonces dijimos que era 2 tercios, la constante de tiempo, entonces esta de aquí, la frecuencia de corte va a estar en, ¿dónde va a estar? Va a estar en 3 medios, o sea,
omega va a ser 3 partido por 2 RC, ¿cierto? ¿Está bien o no? Ya vamos a dejarlo ahí anotado. Eh, ya, pues probémoslo. A ver, el único problema de si es que, em, de si es que este RC es muy grande, si este RC es muy grande, esto se va a correr hacia la izquierda. El único problema de eso es que se va a demorar en cargar al principio. Se va a demorar un poco. Oye, hagamos un experimento. ¿Puedo hacer experimento aquí? No, no, no tengo. Me sacaron los experimentos. ¿Han encendido alguna vez un parlante? No, los parlantes no se encienden. ¿Han encendido un amplificador de audio conectado a un parlante? Ahí sí. ¿Y ahí qué pasa cuando lo encienden? Suena pa, ¿cierto? Adivinen quién es responsable de que suene pa. El momento, el instante en el que este capacitor se está cargando, suena pa. Porque el amplificador no tiene cómo darse cuenta de que esa corriente que está pasando no es parte de la señal. Esa corriente es necesaria para poner al amplificador en el punto de operación. Pero no es parte de la señal. ¿Y cómo el amplificador va a saber que no tiene que amplificar esa corriente? No tiene idea, entonces la amplifica, ¿no? Ya, vamos a hacer Spice. Sí, ningún problema, hagámoslo. No, 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 si está muy bien. Mira, tú puedes hacer que el nivel AC sea cero. Digamos que aquí tienes AC más DC. ¿De acuerdo? Todo bien, ¿o no? Tienes AC más DC. Entonces aquí yo tengo un nivel DC que es de, no sé, DI. ¿Sí? Y tú quieres que, por ejemplo, en este parlante, tu nivel DC sea cero, porque a los parlantes les carga que les metan DC. Entonces tú quieres que aquí el nivel DC sea cero. Ya, este parlante es como una resistencia, ¿cierto? Entonces este va a ser el parlante. Ya, aquí el nivel DC es cero, aquí el nivel DC es DI. ¿Sí? ¿Qué puedo poner entre medio para que no haya corriente DC? Yo no sé cuál es el valor de BI, no tengo idea cuál es, pero el capacitor sí lo sabe, porque queda totalmente relajado cuando se carga con BI. Entonces yo pongo ese capacitor y en el principio de los tiempos va a sonar pum, va a haber un BI ahí, justo BI, en realidad va a variar un poquito. Miremoslo en Spice para ver cómo se ve. Ah, yo estaba diseñando un circuito anoche y hoy día en la mañana. Es divertido esto. De hecho, este circuito es muy parecido a lo que les voy a pedir en el proyecto, así que eh, emoción, emoción, ya. Ah, ya, oye, entonces íbamos a hacer Spice, ¿cierto? Ah, yo estaba diseñando algo. Pongamos voltaje. Ahí está mi voltaje. Pongamos tierra. Digamos que, ¿qué íbamos a hacer? Íbamos a hacer este. Entonces teníamos nuestra señal de entrada. Esta señal vamos a hacer una sinusoide de 1 kilo. ¿Le suena bien 1 kilo? 1 volt, 1 kilo. Muy bien. Veamos si funciona esto, ¿no? Entonces vamos a hacer ejecutar simulación y vamos a medir, ¿cuándo vamos a parar? Digamos que haya 5 ciclos, ¿sí? ¿Suena bien? Entonces 1 kilo, me carga hacer suma y resta. Les dije que soy flojo, ¿cierto? Como soy flojo, en vez de ponerle 1 kilo, voy a ponerle F, entre comillas. ¿M? Entonces yo después defino un parámetro, punto param, F igual 1 kilo. ¿De acuerdo? Y voy a definir punto param, TF, o tiempo final de la simulación, va a ser 5 ciclos. 5 dividido por F. ¿Suena bien o no? ¿Algo así? Ya. Entonces ahora sí, voy a poner run.
y tiempo final es TF, entre comillas. Ya, missing stop time. Sí, yo sé que no le gusta eso. Ya pongámosle 1. Y después aquí le cambiamos a TF. Tran TF. Ya, ahí sí. Creo que hice algo malo. Sí, hice algo malo, que definí esto en función de eso otro. Entonces, mejor lo hacía ya. Ya, está bien. Entonces, en vez de TF voy a ponerle 5 ciclos. Me cuesta decir 5 ciclos sin decir 5 ciclos. Ya, partido por TF. Ya, ya. Ahí sí. Play. Ah, por F nomás, ¿cierto? Sí, ahí me equivoqué. Ya, ahí sí. Entonces, va. ¿Y por qué termina en tanto rato la simulación? 1 kilo, 5 partido por F, es 5 milésimas. Pues sí, eso debería ser, pues, ¿no? Sí, hay algo raro, hay algo que estoy haciendo muy mal y no sé lo que es. Pero bueno, em, a veces ocurre. Punto tran, stop time, E5. Sí, debería estar bien. Sí, no sé lo que estoy haciendo mal. Pero bueno, no importa. Vamos a ponerle 5 mili. Y ahí sí funciona. Sí, no sé qué estaba haciendo mal, la verdad. Y no lo voy a averiguar porque la tertulia es un tiempo importante que uno no puede perder. ¿Ah? No, hay que ponerle comillas. Cuando uno pone expresiones algebraicas, hay que ponerle comillas. Ya. Entonces aquí tenemos este pedazo de circuito. Después yo pongo Rs. Este era R. Ah, que le gustan las comillas, búsqueme. Y a este otro de arriba le vamos a poner 2R, donde R igual, da lo mismo, 1 kilo. Ah, y necesito otra fuente, ¿cierto? Entonces ponemos, no, mejor voltaje. Vamos a poner otra fuente aquí. Y esta es VDD, no, entre comillas, VDD. ¿Por qué me gusta tanto poner todo en parámetros? Es súper útil, ¿ah? Es súper, súper útil. Digamos 9 volts. Entonces ahí conectamos. No, ¿saben qué? Vamos a ponerle valor, nombre a este rebel, VDD. Ya. Y este otro es VDD también. Después yo agarro F8, muevo eso para arriba y quedo listo para poner. Y si conecto esos dos, ahí está bien o no? ¿O falta algo? Ya, ahí puse el C. ¿Y qué valor le vamos a poner a C? Pongámosle un mili. Pongámosle un mili, para que el número sea fácil de, entonces 1 milifarad. Ya, muy bien. Entonces yo ejecuto esta simulación y va, qué bonito, partió en cero. Ah, wow, este está centrado en 9. ¿Por qué está centrado en 9 este? Hay algo raro ahí, ¿o no? Hay algo muy extraño. Si este es 9, este está en torno a 9 y este es tierra, este debería ser tierra. ¿Qué habrá pasado aquí? No, pues yo quería que quedara en 2 tercios, que yo quería que quedara en 3 volts. ¿Qué pasa si esperamos harto rato? En vez de esperar 5 mili, esperemos 5 minutos, no, ya 5 segundos. Sí, ¿qué pasa? No se mueve. ¿Qué está pasando aquí? Como si no hubiera corriente aquí. ¿Ah? ¿Qué será? Es raro, ¿no? A ver, hagamos que se cargue más rápido. Este es el mono de Spice, un picofarad.
Un picofarad. Y este sigue en 9 volts. ¿Cómo es posible? Param R igual 1 kilo. A ver, vamos a debuguear esto. F8. ¿Será eso o no? A ver, vamos a hacer un... Vamos a ver el Spice log. Tip, tip, tip. No, no me está mostrando nada. Sí, no me está mostrando nada. Bueno, hagamos eso que me dicen por ahí. No creo que sea eso, pero probemos. Ah, ahí están tres. Era eso, efectivamente. ¿Vieron? Ya. ¿Quién? Tú. Décima. Otra más, mira. Buena. Saturan en 5. Ya. Oye, entonces eso era. Faltaba el por. Ya. Muy bien. Entonces ahora volvemos a punto tran, 5 mili. Ya. Y ahí estoy en torno a 3. Oye, pero no vi que esto se cargara. De hecho, yo aquí estoy viendo mi entrada y mi salida. Uy, la salida es chiquitita. ¿Por qué es tan chiquitita? ¿Por qué es tan chica mi salida? ¿Estoy qué? Estoy bajo, o sea, el promedio es como 3 porque esta parte está arriba de 3 y esta otra está abajo, entonces el promedio es 3. Pero no entiendo por qué es tan chica mi salida. La entrada es de 1 volt y la salida es súper chica. ¿Por qué es tan chica? ¿Por qué atenúa? A ver, veamos, si es que le aplico un nano, ahí es más grande, pero no es tan grande tampoco. Y si le aplico un micro, ahí es mucho más grande. Wow, entonces, ¿por qué atenúa? Eso estamos haciendo, estamos moviendo la frecuencia de corte. Exactamente, eso es lo que estamos haciendo. Ya, entonces terminemos con 1 mili, que era lo que habíamos dicho originalmente, y con 1 mili, efectivamente estamos llegando arriba, arriba estamos llegando hasta 4 volts y abajo hasta 2 volts. Entonces estamos realmente atenuando prácticamente nada, ¿cierto? Ya, entonces, interesante, pero me gustaría verlo con ecuaciones, porque no me quedó muy claro esto, parece. A ver. No, no, sí, ya teníamos la ecuación acá. Yo dije que la frecuencia de corte era 3 partido por 2 RC. ¿Cuánto es 3 partido por 2 RC? ¿RC cuánto es? RC es 1, qué conveniente. Porque, no, sí, RC es 1. Entonces la frecuencia de corte es 3 partido por 2 RC, es 1,5. ¿Qué? No, no, lo dejé en mili al final. Dejé 1 mili y 1 kilo. Entonces, la frecuencia de corte es 1,5 ¿qué? Radianes por segundo. ¿Cómo lo llevo a hertz? Ya, dividido por 2, dividido por pi. Y me da eso en hertz. 0,2387. Veamos si es verdad, po. Entonces vamos a hacer una simulación. ¿Cómo se llama eso? En frecuencia, ¿cierto? Entonces vamos a punto AC. Décadas, desde... ¿Podría ponerle de 0 Hz o no? No, ¿cierto? Desde 1 mili hasta 10 kilos. Y ejecutamos simulación y me tiro un error. ¿Cuál es el error? Ah, no hay estímulo AC. Pero ¿cómo si está una sinusoide? ¿Cómo no hay estímulo AC? ¿Qué tengo que cambiar aquí? Acá, ajá, ya. Entonces ahí ponemos, ya, y si pongo 1, ¿qué significa? ¿Qué significa 1? ¿Eso es 1 volt? ¿O qué? ¿Por qué no lleva unidades, parece? ¿Ah? ¿Sí hay pregunta? ¿No? A ver, ese 1 significa 0 decibeles. Porque el análisis AC, esto es algo que ustedes hasta el momento no saben, porque no tienen por qué saberlo, el análisis AC de SPICE se para en el punto de operación, linealiza el circuito y da lo mismo si el circuito es no lineal,
Para Spice el análisis AC es lineal, si no, no tendría sentido. Un análisis AC de algo no lineal no tiene mucho sentido, porque si es no lineal y yo aumento la amplitud al doble, me aparecen otras frecuencias. Entonces, no tendría mucho sentido. El análisis AC solo tiene sentido para circuitos lineales y Spice linealiza antes de hacer este análisis. Ya, pues, entonces ahora ejecutémoslo y ahí no me tiro error. Y dijimos que la frecuencia de corte iba a ser ¿cuánto? 0,2387 Hz, ¿cierto? O sea, ahí deberíamos tener menos 3 decibeles. Veamos si es verdad. Entonces, este es la que estoy moviendo, es la número uno y quiero llegar a, perdón, a menos 3 decibeles. Entonces vamos a movernos hasta llegar a menos 3 decibeles. Y estoy llegando, ahí estoy, menos 3. La chuntamos, parece, ¿ah? Esa es la frecuencia. Entonces, está bien. Nuestro cálculo estuvo bien. Oye, pero qué divertido, porque este cálculo, fíjense que este cálculo requirió poner estas dos resistencias en paralelo, lo cual para mí ya era raro, porque yo las veía en serie, pero el capacitor las ve en paralelo. Y efectivamente, si voy a Spice, el capacitor las ve en paralelo, porque el cálculo nos dio lo correcto. Ya, oye, pero yo prometí algo que no pasó. Yo prometí que en el momento inicial este capacitor se iba a cargar. Y yo no estoy viendo eso en la simulación. O sea, bueno, esta es una simulación AC, en las simulaciones AC uno no ve esas cosas. Pero si yo hago una simulación transiente, yo veo que esta cosa está cargada inmediatamente y no veo nada más, ¿cierto? Entonces quitamos ese. ¿Por qué desapareció esto? 0,1, amplitud 1, frecuencia 1 kilo. Ah, entonces ahí está. Yo veo esto. El voltaje del capacitor dijimos que tenía que ser 3 volts. Lo mido, ahí estoy midiéndolo, y mide, no es 3, pero es 2,999, es 3 prácticamente, lo cual está correcto. O sea, el capacitor está actuando como una pila realmente. Pero yo no veo que se esté cargando. Cuando le puse un pico farad, algo se veía así, pero me gustaría verlo aquí. ¿Por qué no lo estoy viendo? Ah, es muy rápido, pero es muy rápida la carga. En realidad la carga no es tan rápida porque la constante de tiempo aquí es 2 tercios segundo. O sea, esta cosa debería quedar cargadita más o menos en 5 constantes de tiempo. Y si mi constante de tiempo es 2 tercios, debería quedar cargada en 2 tercios por 5, en 10 tercios segundos. O sea, debería demorarse unos 3 segundos en cargarse. Y yo no estoy viendo eso. ¿Hay pregunta de por qué calculé eso de 2 tercios segundos? Ya. Cuando tú tienes una exponencial de esta forma, la forma en que se mueve la exponencial va a ser, por ejemplo, si esto es VO, va a ser VO por 1 menos C a la menos T partido por tau. Esa la conocías, ¿o no? ¿Sí? Ya. Ese tau es la constante de tiempo que caracteriza a esta curva. Y yo sé, porque me aprendí de tablas, que para 5 constantes de tiempo, cuando tau vale 1 tau, 2 tau, hasta 5 tau. En 5 tau yo estoy en 99% del valor final. Entonces 5 tau es 5 por tau, dijimos que era 1 por 2 tercios, 2 tercios. O sea, yo esperaría que en 10 tercios, que es más o menos 3,3 segundos, esta cuestión llegue al 99%. Me gustaría ver eso, pero no lo estoy viendo. No lo estoy viendo. ¿Qué puedo hacer para ver eso? Ya, 2 tercios. Entonces tengo que ponerle aquí no 5 milis, sino que unos
Eso, 4 segundos. En 4 segundos debería haber algo, pero no veo nada. O sea, se ve, pero no partió de cero, ya, pues no partió de cero. ¿Cómo puedo hacer que parta de cero? Quitándole esta fuente, a ver, podría ser. No, ¿sabes qué? Mejor la vamos a apagar de otra forma. La vamos a apagar poniéndole un cero aquí. O tampoco, está en 3 volts. ¿Mm? ¿Cuál es el problema? ¿Y qué podría hacer con esa? Es que si yo la apago me va a quedar en cero. Apaguémosla. Mejor la apagamos aquí. VDD es cero. No hay nada, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué podría hacer? ¿Qué se podría hacer? A ver, hay varias formas que uno puede hacer. A ver, una de ellas, por ejemplo, es darle nombre a los nodos. Decir em, F4, V1, porque no soy muy creativo, y ah, V2. Y luego decirle punto IC o condición inicial, voltaje de V1 es cero. ¿Sí? Y vamos a poner otra más, punto IC, voltaje de V2 es cero. Es posible poner todas estas seguidas una después de la otra, pero yo lo hago así. Y si hago esto y mido, ajá, y efectivamente se demoró un poquito menos de 4 segundos en llegar al 99% o algo, ¿cierto? Ya, y si yo aquí aplico una amplitud de 1 volt, debería haber, eso es lo que quería ver, exactamente eso es lo que quería ver. Qué buena. Oye, está bueno esto. Oye, y si miro el voltaje del capacitor nomás, miremos este, po. Ah, igual está bueno, ¿no? ¿Cómo se carga? Ahí está, ahí partió en cero y terminó cargadito con el voltaje que queríamos. ¿Sí? Si lo, no, no parten en cero, porque Spice busca el punto de operación final. Entonces asume que los capacitores están todos cargados y cuando uno parte la simulación, Spice parte cargado. Otra forma de hacer esto, sin hacerle este punto IC, vamos a eliminar esto, vamos a comentarlo, sin hacer este punto IC, otra forma habría sido, por ejemplo, hacer una fuente PWL, donde parto en cero, tiempo cero, valor cero, tiempo 1 milisegundo, valor cero, tiempo 1.0000001 milisegundo, valor VDD. Entonces ahí yo enciendo esa fuente en algún momento. Entonces miremos esta fuente. Ahí la encendí. Se fijan, partió en cero, con lo cual engañé a Spice y lo hice creer que esta cosa estaba en cero. Y en realidad no estaba en cero. Ya, si igual es bonito esto. O sea, ah, que yo tengo la versión pagada del T-Spice. No, no, eso no es verdad. No, si es gratis, po. Es arrastrando. Es arrastrando ahí. Yo arrastro ahí y con eso. ¿Te fijas? Puedo ver entre dos nodos cualquiera. Es divertido. Sí. Ya, eso. Más preguntas. Quedan 10 minutos de tertulia. Yo sé que están súper, súper entretenidos. Sí, las apagué. Sí. De hecho, las puedo borrar. Porque están en azul. Cuando están en azul son comentarios. Y pasa lo mismo. Este de aquí es cero. Es siempre en torno a cero. Este de acá parte en cero. Y se va moviendo. Y si medimos el voltaje del capacitor, midámoslo bien,
En realidad uno lo ve y es, a ver, vamos a medirlo aquí, ¿ah? Vamos a ver esta forma de onda. Oye, se ve súper. ¿Qué es eso? A ver, ¿es normal eso o no? ¿Está bien que se vea esto o no? ¿Será aproximación o será otra cosa? A ver. O es una sinusoide. ¿Es una sinusoide? ¿Está bien o no? ¿Por qué? A ver. O sea, el capacitor no actúa exactamente como una pila. No es exactamente una pila, sino que algo un poquito distinto parece, ¿ah? Es un capacitor, no es una pila. Em, y por qué? Qué raro, porque está en torno a 3 volts, pero efectivamente tiene una variación súper súper chica esto, pero algo de variación tiene, no entiendo. ¿Cómo es posible? A ver, no, cuando uno tiene dudas, uno tiene que ir acá. Este es el circuito. Este es esencialmente el circuito. Y el voltaje en el capacitor, esta diferencia, yo dije, así muy relajadamente, que es fija y que es el valor de C, cuando las frecuencias de entrada son muy grandes. El tema es que no es exactamente así, porque si miramos esto con detalle, esto es un divisor de tensión. Todos lo ven, ¿o no? Todos ven el divisor de tensión, ¿cierto? Y un divisor de tensión hace que una parte se quede aquí de la tensión y otra parte de la tensión se queda acá. Y se divide según las impedancias. Entonces, yo tengo que la parte que se queda acá, a ver, VO partido por VI, por impedancia, es R, el R equivalente, le voy a poner, que todos saben que es 2 tercios R, partido por R equivalente más otra cosa, 1/SC. Y al revés, si es que yo quiero medir cuánto voltaje hay aquí, también puedo aplicar divisor de tensión. Entonces el voltaje aquí es VI multiplicado por 1 partido por SC, partido por 1 partido por SC más R equivalente. ¿Todos de acuerdo con eso, no? Ya. Si evalúo esto en frecuencia, es 1 partido por J omega C. Y eso es 1 partido por J omega C, partido por 1 partido por J omega C, más Rec. ¿Cuál es la única forma de que esto sea cero? Haciendo omega infinito. Yo hice omega tan grande que ni se nota, pero si me acerco bien, se ve. Y se ve porque omega no es infinito. Esa es la única razón. ¿Hay dudas sobre esto, no? ¿No? ¿Está bien? Ya. Más preguntas. Me quedan 7 minutos. Sí. Oh, eso es difícil. Eso es súper difícil. ¿Más preguntas? Es que esa es difícil, pues sí. ¿Cómo voy a saber lo que... A ver, porque un inductor al final, ¿qué es lo que... El inductor es raro. A ver, el inductor de partida es raro porque combina fuerzas electromagnéticas. Denme un segundo. A ver, el inductor es un poco extraño porque de hecho aparece acoplamiento inductivo entre dos inductores que están cerca, ¿cierto? Esa cosa que llamaban inductancia, esa mutua. Entonces aparecen cosas un poco distintas. Yo nunca he visto que dos cañerías, una por estar cerca de la otra, tengan algún tipo de inducción de agua, ¿cierto? Entonces ya hay algo raro ahí. Por eso digo que es difícil. Pero sí hay una analogía. Si yo tengo una pura cañería de agua y tengo un puro inductor, tal vez puedo hacer una analogía. Por ejemplo, en el inductor, si yo aplico corriente y la corriente empieza a circular por este inductor y yo después detengo la corriente, hago una especie de IA de T, ¿cierto? O sea, estaba circulando corriente, no circula corriente, hay un de IA de T. Y el voltaje que aparece entre los bornes del inductor es como proporcional a ese de IA de T. Entonces aparece un voltaje muy grande. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya.
Si yo tengo agua circulando por una cañería, esa agua es una columna de agua, pero no es una columna vertical, es horizontal. Una columna de agua que tiene peso. Entonces imagínense un chorro de agua que parte acá, pónganle nombre a los átomos. Entonces tú, Juan, tú, Pedro, así, todos los átomos con nombre. Y esos átomos que están tagueados, están con nombre, se están moviendo todos y entre todos tienen un peso o una masa y esa masa se está moviendo, entonces pesa varios kilos y se está moviendo. Y yo de repente la detengo la corriente. ¿Qué sucede en ese instante? Genera mucha presión en alguna parte. Y si uno abre una llave de agua, o eso que los terrícolas llaman llave, que yo llamo válvula, y después la apagan, y suena tan, ¿lo han escuchado alguna vez o no? ¿Sí? ¿Ya les suena eso? Ese es el efecto de IADT del inductor. Entonces un inductor sería una especie de columna de agua, una especie de cañería suficientemente larga como para que la masa del agua que va circulando sea relevante. Yo diría que eso es una especie de análogo del inductor. ¿Más preguntas? ¿O quieren ir a almorzar antes de que se llenen los... ¿Sí? ¿Eso? ¿Sí? Ya, pues, dejémoslo aquí entonces. Gracias a todos por venir, nos vemos.